México, agárrate, porque esto no es una nota roja más. Esto es de esas historias que te dejan con la garganta apretada y el coraje encima. En Chiapas, un comando armado entró de madrugada a 2 bares en Villaflores, se llevó a varios hombres y prendió fuego a los negocios. Y hasta ahí ya sería gravísimo, pero lo que viene es lo que de verdad asusta. En operativos posteriores, se reportó el hallazgo de vehículos clonados con insignias del ejército, como si fueran autoridad. O sea, el crimen no solo opera, se disfraza de Estado. Piénsalo tantito. Si una camioneta con pintas militares se para frente a ti, ¿qué haces? ¿Le preguntas credencial? ¿Te pones bravo? No, compa. La mayoría se paraliza, por instinto. Y justo ahí está el golpe. Cuando el crimen entiende que el uniforme, aunque sea falso, impone, ya no necesita disparar para controlar, le basta con que la gente obedezca por miedo. Y entonces la pregunta no es bonita, pero es obligatoria: ¿quién manda en esa zona? Porque esto no suena a delincuentes escondidos, suena a grupos con logística, con operación, con sangre fría y con la confianza de que pueden entrar, sacar gente y salir como si nada. Y si eso pasó en Villaflores, la preocupación es nacional. Si pueden hacerlo ahí, ¿qué te garantiza que mañana no lo intenten en tu ciudad? Aquí es donde uno se acuerda de esas frases de todo está bajo control, y dan ganas de cerrar el celular de la rabia. Porque mientras la gente vive con miedo real, desde el poder muchas veces solo llegan palabras y tardísimo. Y para acabarla, desde el otro lado de la frontera, el que siempre amenaza con mano dura y se cuelga de tragedias ajenas ya debe estar preparando su show, como si gritar desde lejos arreglara lo que aquí se está pudriendo. Ahora, antes de seguir con los detalles, te lo digo directo. Suscríbete si quieres estar informado de lo que pasa en tu México querido, sin maquillaje. Dale like para que esta información le llegue a más gente y no la entierren. Porque lo que viene en el siguiente acto, explica por qué esto no fue un incidente, sino un mensaje. Y es un mensaje terrible. Esto no se parece a un asalto improvisado ni a una bronca de cantina. Lo de Villaflores tiene olor a operación planeada. Un comando entra de madrugada a 2 bares, levanta a varios hombres y luego incendia los negocios. Eso no es casualidad, es una secuencia con intención. Es como si el crimen dijera: podemos entrar donde sea, llevarnos a quien sea y borrar evidencia cuando se nos antoje. Y ese mensaje, en un estado como Chiapas, es dinamita. Porque cuando un grupo criminal levanta personas, no solo está cometiendo un delito, está rompiendo el tejido social. Está dejando a familias enteras en un limbo brutal, horas, días sin saber nada, sin respuestas claras, sin un lugar al que ir a reclamar. Y ese limbo es el peor castigo, la incertidumbre te devora por dentro. No sabes si buscar, si callar, si denunciar, si moverte, porque cualquier paso puede empeorar las cosas. Ahora súmale lo del incendio. Quemar los bares no es solo destruir propiedad. Es borrar rastros, intimidar y sembrar terror. Es decirle a la comunidad: aquí mandamos nosotros, y si alguien habla, también arde. El fuego no solo quema madera, quema confianza, quema vida nocturna, quema economía local, quema la sensación de normalidad. Y aquí viene el punto que eleva todo a un nivel más grave: la noticia no se queda en el levantón. Días después, en el marco de los operativos, se reporta que la Fiscalía localizó 6 cuerpos en la zona donde se desarrollaba la búsqueda. 6. No estamos hablando de rumores de redes, estamos hablando de hallazgos que abren la posibilidad más dura para las familias que siguen esperando. Y si ya se localizaron cuerpos, la pregunta es brutal: ¿cuántos más hay y cuántos casos así se están repitiendo en silencio? En este escenario, los comunicados fríos no alcanzan. La gente no necesita que le expliquen que ya se está investigando. La gente necesita protección, necesita resultados, necesita que el Estado deje de llegar tarde. Porque cuando los criminales actúan con este nivel de coordinación, lo que se siente es que operan con margen, como si supieran que la respuesta no los va a frenar. Y mientras tanto, desde el norte, el de las amenazas y el discurso fácil usa estas historias para empujar su narrativa, como si señalar desde lejos resolviera algo. Mucho ruido, pero aquí lo que se necesita es acción real, no show. Quédate, porque en el siguiente acto vamos a hablar de lo que más le duele al ciudadano común, cómo el crimen se disfraza de autoridad y eso convierte cualquier camino, cualquier calle y cualquier parada en un posible riesgo. Aquí es donde esto deja de ser violencia y se convierte en algo todavía más peligroso: control. Porque una cosa es saber que hay delincuencia,
Y otra muy distinta es enterarte de que el crimen se mueve con vehículos clonados con insignias del ejército, como si fueran autoridad. Eso, compa, no es un detalle, es una alarma nacional. Piénsalo en la vida real. Vas en carretera, de noche o de madrugada, y ves una camioneta con aspecto militar, con placas raras, con gente uniformada o con equipo táctico. ¿Tú qué haces? La mayoría baja la mirada, reduce la velocidad y obedece. No por gusto, sino por instinto. Y ahí está el truco, el disfraz impone, aunque sea falso. El crimen se aprovecha de algo básico, la gente no puede darse el lujo de verificar cuando la vida está en juego. Y con ese disfraz, el margen se multiplica. Porque ya no hablamos solo de levantones en bares, hablamos de la posibilidad de retener, revisar, intimidar, desaparecer, con apariencia de autoridad. Si el ciudadano ya no sabe distinguir quién es quién, se instala una sensación horrible, la calle deja de ser del ciudadano y pasa a ser del miedo. Lo peor es que esto también golpea a la autoridad real. Porque cuando se reporta que hay vehículos clonados, se siembra la duda, ¿y si el retén es falso? ¿Y si el operativo no es oficial? Y entonces todo se ensucia. El crimen no solo hace daño físico, hace daño psicológico y social, rompe la confianza. Y sin confianza, cualquier estrategia se desmorona. Y no, esto no se arregla con recomendaciones tipo, tengan cuidado, no frieguen. La gente no puede vivir jugando a adivinar si el que se le para enfrente es policía, militar o criminal con cosplay. Eso es una locura. Y aún así, es lo que está pasando en ciertas zonas. Mientras aquí la población vive con ese miedo real, desde fuera el señor de las amenazas y el discurso de mano dura aprovecha la narrativa para hacerse el valiente, como si México fuera su escenario de campaña. Mucho grito desde lejos, pero aquí el que paga el precio es el ciudadano y la familia que espera en casa. Quédate, porque el siguiente acto es el más duro. Cuando la fiscalía reporta 6 cuerpos localizados en la zona de búsqueda, la historia cambia de color. Y ahí viene la pregunta que nadie quiere responder de frente: ¿cuántas familias están viviendo este infierno en silencio? Hay un momento en estas historias donde todo se vuelve más pesado. Donde ya no se trata solo de buscar o investigar, sino de enfrentar la posibilidad más dura. Y ese momento llegó cuando se reportó que la fiscalía localizó 6 cuerpos en la zona relacionada con la búsqueda. 6. No es un número, son personas. Son familias. Son mesas vacías. Son llamadas que ya no se contestan. Imagínate lo que significa eso para quienes siguen esperando. Porque una cosa es la incertidumbre, que ya es un infierno, y otra es enterarte de que aparecieron cuerpos cerca de donde se está buscando. Ahí la mente se va directo a lo peor: ¿será él? ¿Será mi hijo? ¿Será mi hermano? Y en México, tristemente, demasiadas familias ya saben lo que es vivir así. Aquí es donde uno se enoja, porque esto no solo es violencia, es impunidad. La pregunta que duele es, ¿cómo llegamos al punto en que un grupo armado puede entrar a 2 bares, llevarse a hombres y después el saldo termine en cuerpos hallados? ¿De verdad esto es normal? ¿De verdad vamos a seguir actuando como si fuera parte del paisaje? Y ojo, cuando aparecen cuerpos, no solo cambia el ánimo, cambia el mensaje. Se vuelve un aviso para todos: si te levantamos, te borramos. Y ese miedo se esparce como humo. Porque no es solo el caso, es el efecto en toda la comunidad. La gente deja de salir, deja de confiar, deja de hablar. Se instala un toque de queda no oficial, comercios cerrando temprano, calles vacías, familias encerradas. En estos escenarios, las autoridades suelen sacar la frase de siempre: ya se investiga. Pero la gente se pregunta, ¿por qué siempre después? ¿Por qué la prevención nunca llega antes? ¿Por qué el ciudadano tiene que vivir con miedo mientras la respuesta parece lenta, fragmentada o insuficiente? Y aquí entran las responsabilidades. Porque esto ocurre en Chiapas, sí, pero la seguridad es un tema federal. Claudia Sheinbaum Pardo y todo el aparato de seguridad están obligados a explicar por qué se permitió que el crimen creciera al punto de operar con logística y hasta con vehículos clonados. No se trata de atacar por atacar, se trata de exigir que el Estado cumpla su función básica: proteger la vida. Y mientras tanto, desde fuera, el de las amenazas y el show usa el caos para gritar "se los dije" y vender soluciones simples. Pero aquí no necesitamos gritos, necesitamos resultados. Quédate, porque en el siguiente acto vamos a abrir lo que nadie quiere ver:
Esto no solo afecta a las víctimas directas, afecta a toda la región, al comercio y a la vida diaria. Y cuando el miedo manda, el crimen gana sin disparar. Después de un levantón así y con el reporte de cuerpos localizados, la violencia deja de ser un hecho aislado y se convierte en algo que modifica la vida de todos, incluso de quienes no estuvieron en esos bares. Porque el crimen no solo busca víctimas, busca control. Y el control se logra cuando la gente cambia sus hábitos por miedo. En Villaflores y en zonas cercanas, lo primero que pasa es el silencio. Los negocios empiezan a cerrar más temprano. La gente ya no sale nomás tantito. Las reuniones se cancelan. Las calles se vacían antes de que caiga la noche. Y no porque la gente sea exagerada, sino porque en México todos conocemos esa regla no escrita: cuando se calienta, te guardas. Eso es lo peor, que el ciudadano termina ajustando su vida mientras el crimen sigue marcando el ritmo. Pero el miedo también golpea la economía. Bares, restaurantes, tiendas, transporte, todo lo que depende del movimiento de la gente se frena. Y eso se traduce en menos ingresos, menos empleo, más precariedad. La violencia, además de matar, empobrece. Y empobrece rápido. Un pueblo con miedo no consume, no invierte, no crece. Solo aguanta. Y luego está lo más delicado, la desconfianza. Porque cuando se habla de vehículos clonados con insignias militares, se rompe una línea esencial. La gente empieza a preguntarse: ¿a quién le pido ayuda? ¿Quién es autoridad real? ¿Y si el que viene con uniforme también es parte del problema? Esa duda es veneno para cualquier comunidad. Sin confianza, el tejido social se deshace. Y cuando el tejido se deshace, el crimen se instala como si fuera la norma. Aquí es donde la autoridad debería actuar con firmeza y con inteligencia sostenida, presencia real, investigación seria, protección a testigos, cuidado a familiares y resultados claros. Porque si lo único que se ve son operativos momentáneos, patrullas que pasan un rato y se van, la gente siente lo mismo de siempre: llegan tarde y se van temprano. Y la indignación crece porque, mientras el ciudadano se encierra, desde el poder se repiten frases de "ya estamos atendiendo". Pero, con todo respeto, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces la realidad sigue igual o peor? Por eso la exigencia recae donde debe. Claudia Sheinbaum Pardo y el aparato federal tienen que demostrar que pueden recuperar control en zonas donde el crimen ya opera con logística y hasta con disfraz de autoridad. Y claro, desde el norte, el que presume soluciones simples y amenaza cada vez que puede usará esto como combustible para su discurso. Mucho ruido, pero aquí el que pierde la paz es el mexicano. Quédate, porque en el siguiente acto vamos a entrar al punto más sensible: la falla del Estado cuando el crimen se mueve como autoridad. Y ahí viene la pregunta que más coraje da: ¿cómo llegamos a esto y qué tiene que cambiar ya? Aquí llegamos al corazón del problema. Porque lo de Chiapas no solo es violencia, es una señal de que, en ciertas zonas, el crimen ya opera con un nivel de control que compite directamente con el Estado. Y cuando un grupo criminal puede circular con vehículos clonados, levantar gente, quemar negocios y dejar una región paralizada, la pregunta ya no es ¿qué pasó? La pregunta es ¿por qué se permitió que llegáramos hasta aquí? El crimen no improvisa. El crimen observa, mide, prueba. Si hoy se atreve a disfrazarse de autoridad es porque sabe que eso le da ventaja, intimida sin disparar, controla sin exponerse y hace que la gente obedezca por miedo. Esa táctica es brutal porque rompe la línea que debería proteger al ciudadano, la certeza de quien manda y quien cuida. Y si esa certeza se rompe, la población queda atrapada en una ruleta rusa cotidiana. Aquí es donde la responsabilidad política se vuelve inevitable. Claudia Sheinbaum Pardo y la Estrategia Federal de Seguridad tienen que responder a algo básico: ¿dónde quedó la prevención? ¿Dónde la inteligencia para detectar estos movimientos antes de que se traduzcan en secuestros y cuerpos? ¿Dónde la coordinación real con autoridades locales para cerrar brechas y no solo reaccionar cuando ya ardió el pueblo? Porque lo que se percibe, y eso es lo grave, es que la respuesta llega en modo apagafuegos, operativos, detenciones, aseguramientos, pero el daño ya está hecho. Y cuando el daño es desaparición, cuando el daño es muerte, no hay comunicado que lo repare. La gente necesita hechos sostenidos, no presencia temporal. Además, hay un costo invisible:
la denuncia se cae. La población deja de hablar. Los testigos callan. Los comerciantes prefieren no meterse. Y no porque quieran, sino porque sienten que la protección no alcanza. Sin denuncia, sin testigos, sin confianza, la investigación se vuelve más difícil y el crimen gana otro punto. Es un círculo vicioso: miedo, silencio, impunidad, más miedo. Y mientras tanto, desde fuera, ese personaje del norte que se alimenta del caos ajeno aprovecha estas noticias para vender su show de mano dura, como si México fuera un tema de campaña. Mucho ruido desde lejos, pero aquí el problema es real y exige seriedad, inteligencia, justicia, protección a víctimas y un Estado que no llegue tarde. Este acto deja una verdad incómoda: cuando el crimen se disfraza de autoridad, el Estado ya está en crisis de confianza. Y recuperar esa confianza requiere algo que rara vez vemos: resultados claros, sostenidos y medibles. Lo que viene en el acto final es la pregunta que define todo: ¿qué tiene que pasar para que esto no se repita? Y, sobre todo, ¿qué podemos exigir como ciudadanos para que Chiapas no se convierta en el aviso que nadie quiso escuchar? Esto de Chiapas no puede quedarse como una nota fuerte que se olvida mañana. No. Esto es una advertencia. Porque cuando un grupo criminal entra a 2 bares, se lleva gente, quema los negocios, y después aparecen cuerpos localizados, pero además se reporta que se mueven con vehículos clonados con insignias del ejército, lo que estamos viendo es algo más grande que un caso: estamos viendo una crisis de control y de confianza. La línea se rompió. Porque el ciudadano ya no solo teme al delincuente, teme a la duda. A no saber quién es quién. A no saber si el retén es real o falso. A no saber si pedir ayuda lo mete en más peligro. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir. Y un país que solo sobrevive, se desgasta, se fractura y se acostumbra a lo inaceptable. Aquí la responsabilidad tiene nombre y cargo. Claudia Sheinbaum Pardo y el aparato federal no pueden tratar esto como un operativo más. Si el crimen ya se disfraza de autoridad, la respuesta tiene que ser más que patrullajes y comunicados. Tiene que haber inteligencia real, desmantelamiento de redes, investigación financiera, protección a testigos y apoyo a víctimas. Y tiene que notarse. Porque si la gente solo ve acciones temporales, el mensaje para el crimen es clarito: aguanta un rato y luego vuelves. Así no se recupera el control. Y mientras aquí hay familias rotas, desde el norte el de las amenazas y el show seguirá usando estas tragedias para gritar "se los dije" y vender soluciones simplonas. Mucho ruido y mucha pose, pero el dolor se vive aquí, y la solución también tiene que nacer aquí, con Estado firme, justicia y resultados. Esto no es un tema partidista. Es un tema de vida o muerte. Es el derecho básico de salir y regresar. Es el derecho básico de trabajar sin miedo. Es el derecho básico de que el uniforme represente protección, no terror. Por eso este canal existe, para no soltar estas historias, para incomodar cuando haga falta y para exigir lo que es mínimo: seguridad real. Si tú también quieres un México más seguro, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna noticia. Dale like para que esta información siga llegando al pueblo mexicano. Comparte este video. Burbuja de diálogo y comenta: ¿crees que Chiapas ya está rebasado o todavía hay forma de recuperar el control? Aquí no se tapa nada. Aquí se dice como es. Porque la seguridad se exige.